estos elementos o sus terminales que están aquí son estos que ustedes ven de este lado. Que tenemos, por ejemplo, en primera instancia, de izquierda a derecha, tenemos relevadores temporizados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este tercero, que es este bloquecito de color blanco, y estos tres grises son contactores, ¿verdad? Uno es de la marca Siemens y tres son de la marca BB. En la parte frontal, si ustedes pueden observar, estos módulos que sobresalen de los módulos posteriores son módulos de contactos auxiliares, mientras que el Siemens solamente maneja un contacto auxiliar normalmente abierto. En el caso de los ABB, además del normalmente abierto que viene ya por default, trae otro contacto normalmente abierto, un bloque, y otros dos, pero normalmente cerrados. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que en el interior energicemos la bobina que se encuentra al interior de ellos, pues los contactos cambiarán de estado. Los abiertos se convertirán a cerrados y viceversa. ¿Sale? Entonces son contactores. ¿Por qué les llaman así y no relés, como normalmente ustedes luego lo suelen llamar? La diferencia básicamente es que el contactor está hecho para implementarse en circuitos de fuerza, mientras que el relevador está hecho, fabricado para operar en circuitos de control, bajo voltaje, bajo corriente. ¿De acuerdo? Entonces estos son contactores, pero ambos operan en el mismo principio. De ahí, estos módulos son relevadores de sobrecarga. Esos relevadores de sobrecarga, en conjunto con el contactor, conforman lo que es el arrancador. ¿De acuerdo? Control y protección en este caso. ¿Qué protegen? Protegen contra sobrecargas, como su nombre lo indica, al motor. Es protección directamente al motor. Puede implementarse una protección y un control de conexión-desconexión a través de un interruptor termomagnético, que vendría siendo este de aquí. ¿Vale? Entonces, este protegería a estos elementos, tanto a este como a estos, ¿verdad? Y a los conductores, alimentadores que conectan desde la fuente hacia el motor, ¿verdad? Pero, insisto, este solamente protege esos elementos, y estos son elementos de protección asociados únicamente al motor de inducción. De ahí, este módulo enorme que tienen aquí ya es un contactor doble, ¿verdad? Ya bastante viejo, pero eso no lo quita de ser funcional. Este contactor doble se utiliza para implementar circuitos de arranque reversibles, ¿verdad? Es decir, que el motor pueda operar con un mismo control en un sentido y otro, ¿verdad? Ya viene incluidos por ahí un enclavamiento mecánico que evita que, si al energizarse las bobinas que se encuentran en el interior, sus contactos asociados se activen al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, para eso es este dispositivo, este mecanismo, que es un elemento de protección internamente de ese contactor doble. De aquí tenemos ya otro elemento ya más moderno. Bueno, aquí no nos ponemos de acuerdo bien, el ingeniero y yo. Para mí no es como relevador programable, un relevador de estado sólido, que si bien tiene algunas funcionalidades parecidas al PLC, pero pues lo limita mucho, por ejemplo, la interfaz que tenemos para hacer la programación en formato escalera, que es este display pequeñísimo, ¿verdad? También creo que cuenta con alguna manera de conectarse un software a una lab, pero lo que se busca, o el fabricante lo que buscó, es hacer un elemento flexible, sencillo, entre comillas, para implementarse en sistemas donde el control sea necesario controlar, pero que no tenga la robustez de un sistema industrial, a lo mejor para... Este dispositivo cuenta con entradas digitales, salidas digitales, ¿verdad? Entrada analógica, ¿verdad? Y también tiene una salida analógica, dependiendo de lo que fuese a controlar, ¿verdad? Y finalmente, en el módulo de hasta acá tenemos el famosísimo variador de velocidad,
o variador de frecuencia, driver. Ese elemento es el que ya les había yo comentado en clases anteriores, que a nivel industrial es muy común implementarse en conjunto con el motor. Te permite arrancar, te permite frenar, te permite controlar la velocidad o ajustarla dependiendo de ciertos requerimientos de acuerdo a tu proceso. Entonces, todo eso se puede implementar en un solo dispositivo, ¿verdad? Y se puede inclusive a través de un protocolo de comunicación comunicarse a un PLC, ¿verdad? O a un sistema SCADA para poder controlar un control de procesos. Un electrohidráulica. Ajá. Y el relevador de sobrecarga. Okay. Es los dos elementos, ¿no? Sería clasificado como un arrancador. Fuerza, que es, vamos a utilizar este motor. Canijo. Ok, está por ahí atrás. A este tablero tiene ahí un contacto trifásico. Y digamos que en la entrada, primero se topa con el interruptor termomagnético, que es ya les dije, es un elemento de control, porque energiza y desenergiza el circuito de fuerza, y de protección, que es contra cortocircuito y falla a tierra eventual. Calentamiento también. Y sobrecarga, pero una sobrecarga del circuito propio, no del motor. Okay, pues, a la salida, ¿hacia dónde va? A la salida primero se va a topar con lo que es el contactor. Aquí tenemos identificados con recuadros los 4 contactores. Vamos a utilizar el primero, ¿sale? Entonces vamos a hacer la conexión. Vamos a utilizar unos conductores más o menos L1 hacia L1 de aquel lado. Me dice si llega. El L1, contactor L1 no llega. No llega, ¿va? Y El azulito yo creo que sí. A ver, el negrito, porque es L1 en ese mismo orden. Y ves viendo los otros. T2 con L2, T3 con... ¿Y los otros cables? Son más cortos. Pues sí, necesitamos... No debería de pasar nada, ¿no? Vamos a darle caña, dijeran por ahí, ¿verdad? Y pues en efecto, no pasó nada, pero si, por ejemplo, yo abro tantito aquí y le oprimo este botoncito rojo, que es como para ver si la bobina está activa o no, pues lo voy a sumir tantito. ¿Correcto? Si quito la presión del botoncito, pues obviamente el motor deja de funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir o qué quise probar? Que el circuito de fuerza está conectado pues correctamente. ¿Vale? Ahora vamos a implementar un medio para no hacer eso que acabo de hacer. Eso nada más como prueba. Entonces vamos a implementar el circuito de control. El circuito de control puede derivarse de la misma alimentación o puede obtenerse de una alimentación totalmente diferente. Puede ser también de alterna o inclusive puede ser de directa, ¿no? Realmente lo que vamos a ocupar es una activación mecánica, ¿de acuerdo? Producto de la energización de una bobina. Entonces, como no tengo otra fuente, pues voy a utilizar en este caso de la línea 1, y el retorno pues va a regresar al neutro. En estos dos puntos yo obtengo una tensión de 127 volts. Entre las fases tengo 220 y de una de las fases al neutro 127. ¿Qué quiere decir? Que el control lo voy a implementar a 127 volts. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de la línea 1 un cable y lo voy a llevar a un botón pulsador, que en este caso en primera instancia va a ser el botón de paro, que es este color rojito, y que lo pueden ustedes ubicar en esta parte, en esta estación de botones, paro, ¿sale? Este mamón del ingresador lo puse en inglés, pero realmente es una jalada, ¿no? Pero bueno, stop, ¿no? Estación de botones, stop. Entonces, ese es el botón normalmente cerrado. De hecho, el símbolo está mal, porque esto asemeja a un contacto y no es propiamente un push button, un botón pulsador. El símbolo del botón pulsador es diferente, ahorita lo van a ver. Entonces, va de línea 1 a 1 del botón paro, y a la salida de lo vamos a conectar en serie con el botón start, que es el arranque. Es un botón normalmente abierto, ¿vale?
Entonces, este es cerrado y este es abierto. ¿De acuerdo? Si no me creen, igual lo podemos probar. Lo mejor en medición de continuidad, ¿qué haces, Jorge? Ya lo enredé, profe. No, ya. Porque las cosas son dale un toquecín para ver. Ahí está. Dale, entonces, botón de paro. Pruébale si hay continuidad entre 1 y 2, por favor. ¿Qué hago? Si hay, ok. Dale, quédalo ahí. Y. Ok, no hay continuidad. Regresa, ¿sale? Ahora, con el otro, arranque. Inicialmente, abierto. Que haga buen contacto en las paredes, nada más. No tienes que andarle moviendo así. Ahí está, ¿sale? Vuelve a su estado inicial. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cerrado, normalmente abierto. Vuelvo a repetir, L1 a 1, a la salida de 2, otra vez a 1 start. Y ahí vamos. ¿De acuerdo? Gracias. A la salida lo vamos a conectar en serie, un contacto normalmente cerrado del relevador de sobrecarga que estamos usando. Desde arriba, ese mero. Este contacto normalmente cerrado funciona como un permisivo, y quiere decir que solamente va a conducir si el estado de los elementos térmicos es inactivo. Si se llegan a activar por un sobrecalentamiento, es decir, se deforma el bimetal que hay en el interior, entonces el contacto asociado a ellos se va a abrir mecánicamente e interrumpirá el circuito de control. Entonces, a la salida de ese contacto, lo regresamos al neutro, en este caso. ¿Vale? Muy bien, correcto. Entonces, ya ahí tenemos nuestro circuito de fuerza. Entonces, vamos a energizarlo, a ver si es cierto. ¿Sale? ¿Ok? Entonces vamos a... se va para atrás. Entonces le vamos a dar arranque, a ver si es cierto. Ahí está. ¿Ok? Sin embargo, dejo de oprimirlo y vuelve a su estado original, o sea, inactivo. ¿Por qué? Pues porque precisamente el botón Start se abre y interrumpe el circuito de control. Lo vuelvo a oprimir, se energiza. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que implementar un enclavamiento de tal manera que el movimiento se mantenga a pesar de ya no estar oprimiendo físicamente el botón. Pues, ¿cómo se implementa eso? Bueno, muy fácil. Vamos a utilizar un contacto de control o auxiliar del contactor que estamos trabajando, que en este caso es el 1. Ese sería el terminal 13 y 14, es uno normalmente abierto. Y lo vamos a conectar en paralelo con el botón de arranque. ¿Sale? Paralelo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, ese es un enclavamiento eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que cuando yo oprima el botón arranque y haya continuidad en el circuito de control, se energiza la bobina 1M. Todos los contactos, tanto de fuerza, estos tres, como los de control, cambian de estado. Cuando yo quite la presión al botón, se va a desenergizar el camino original, pero ya va a estar energizado un camino paralelo. Ese es el enclavamiento. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Entonces va de nuevo. Hay que energizarlo. Ahí está. Y ahora sí, controlamos. Ahí está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Circuito de fuerza y circuito de control. Ya de aquí, por ejemplo, si quieren utilizar una lámpara piloto como para poder, en este caso, representar el estado inactivo y el estado activo, ¿no? Paro, pero energizado, y arranque, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, estas lámparas, ¿no? Cuyas terminales se encuentran justo aquí. Verde y rojo. Rojo obviamente para energizado, pero en paro. Y verde, energizado y funcionando. Ya aquí
Cuando conectamos en paralelo los contactores con el start, ya se volvió circuito de control. El contactor, y específicamente sería el contacto auxiliar. Contacto Sí, auxiliar. el contacto auxiliar. Sí, es el contacto auxiliar. Para poder implementar las lámparas indicadoras necesitamos más contactos auxiliares. El problema es que este contactor, por ejemplo, nada más tiene un solo contacto auxiliar. En todo caso, yo sugeriría pasar todo este bloque acá, porque este módulo cuenta con 2 contactos normalmente abiertos para control y 2 normalmente cerrados. ¿Sale? Estos 3 no, porque esos son de fuerza, por eso están con raya más gruesecita. ¿Sale? Entonces, yo sugiero que así como está, todo esto, niños, lo pases para acá, ¿verdad? Y igual toda esta línea la pasas para arriba para implementar la lámpara fija. Le saques, hombre. No me digas eso. Acá, Del normal a la piloto. ¿El piloto? ¿Cuál sí? Allá. Ah, ya. ¿Al 1 o al 2? Al 2 dijo. No tiene polaridad. Si son yodos, ¿no? Si son yodos, ¿no? No. Debe ser una carga resistiva. Pues, Porque es del tema. y ahora al 1. Sí, no. De todos los cables que podías haber utilizado, utilizaste el peor, cabrón. Pues es que ya todos son iguales. No chingues. Sí. Bueno, ya ahí está. Hombre, son una ¿Sale? cosa bárbara. Ahora, del mismo punto, por ejemplo, lo puedes llevar hacia el contacto normalmente abierto del mismo contactor. ¿Qué pasó? ¿Está roto? A ver. O sea, no está roto, pero pues sí está roto. Ah, sí, úsalo. Si lo agarras con la De la salida fue al neutro, lo ¿verdad? agarras. Sí, la salida al neutro. No, Ajá, exacto. Ahora la salida lo llevamos al botón verde, al 1. Ahí sí debe ser uno largón, güey. Ahí sí debe ser uno. Ándale. Sí, será. A ver. Sí, así da. Y uno chirris, así uno cortillo. ¿Ya no hay cortitos? Mami, ya no hay cortitos. A ver qué pinche desmadre hicimos. ¿Ok? ¿Listo? Energizado, listo para arrancar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo la ven? Chido, ¿no? A ver, vamos a ver el diagrama ahora. ¿Cómo hicimos esto? No, sí, sí quedó. Hombre, soy una tremenda. Lo logramos. Te dije que teníamos doble luz conectada. Está bien, así se ve bien. Oye, no mames, nada más debe estar uno energizado. Ah, Todavía no gira y ya está activo. Eso es lo que te dije, güey. Ah, ya. Ahorita no hay soporte para el moto. Pues sí, pusiste 2 ruedas. Pues sí, pero esta solo se tiene que activar cuando esté girando en reversa. No. Ya, profe, bórralo. Ya todo el video, güey. Ya. Sí, pero corrigan esa madre porque está mal eso, ¿eh? Tienes que ponerle 2